Hola, buenas noches. La intención principal de empezar a leer no solamente este libro que es llamado Alcanzando los Mundos Superiores, sino libros más profundos dentro de la Kabbalah, no es más que mostrar un interés por la diseminación. Hace aproximadamente unos 17 años, estamos en octubre del 2018, hace como 17, 18 años, empezó un hombre a dar la sabiduría de la Kabbalah a través de este nuevo, para nosotros es más o menos nuevo, para cuando ustedes oigan estas cosas, el Internet ya va a tener muchísimo más años, pero para nosotros el Internet nos dio la oportunidad de hacer una conexión mucho más eficaz, mucho más eficiente respecto de la sabiduría de la Kabbalah. Y este hombre empezó a transmitir a todo el mundo a través del Internet. Así pues, muchos de nosotros, no sé cuántos empezamos, no tengo la cifra exacta, pero no llegamos a ser muchos en aquel tiempo. Yo empecé un poquito más tarde, unos 2 años o quizá un año, la verdad no me acuerdo. ¿Y qué importa eso? 1 o 2 años después de que este señor, el Rab Lightman, empezó a dar sus clases en Internet. Eran unas clases vía screen o vía pantalla y audio. Y nos juntábamos varias personas, no solamente de México, sino de Sudamérica, de Europa, de América, o lo que se llama Estados Unidos, y por supuesto gente de Israel. Con el tiempo, esta sabiduría de la Kabbalah ha sido transmitida a estas personas y a otras más que están dentro de esta línea de tiempo, dentro de esta realidad en la cual estamos en congruencia los que van a oír esto a futuro, los que lo estamos haciendo en el presente y por supuesto los que empezaron con la realización de clases desde Israel. Por supuesto también cabe mencionar que la sabiduría de la Kabbalah, como actualmente la estamos estudiando, es la sabiduría de la Kabbalah con puntos, palabras y comas exactamente a como se inició el estudio de la Kabbalah hace cerca de 6,000 años. Es decir, a través de la historia, la sabiduría de la Kabbalah, esta que ustedes van a oír, es una sabiduría que se ha mantenido sin, y esto es muy importante, la participación en cuanto a el contenido, la participación del hombre. Es decir, esta sabiduría de la Kabbalah se ha mantenido juiciosamente de la misma manera que como nos la han entregado los padres de la Kabbalah. Y esto es muy importante porque sabrán ustedes que durante toda la historia de la humanidad, que consta ya de miles de años, la sabiduría de la Kabbalah ha sido víctima de invasiones respecto de su contenido. Ha sido víctima
de algunos hombres que supuestamente han estudiado la sabiduría de la Cábala y le han puesto de su cosecha, llegando a ser una sabiduría que está corrompida en lo que se refiere al aspecto más grande de la dimensión de la palabra. Y le han inventado una serie de cosas impresionantes. Y esto ha desviado muchísimo el desarrollo que se había pensado debía tener esta sabiduría como tal. Así pues, les quiero comentar sinceramente, honesta y francamente, que el estudio de esta sabiduría a través de las lecturas y de los libros que ustedes van a tener en sus manos y que nosotros vamos a diseminar y a platicar, pueden estar completamente seguros al 100% que es la sabiduría que te va a dar el desarrollo finalmente espiritual que necesitamos en el desarrollo de esta realidad o de estas, de como nosotros en esta época le llegamos a llamar también 3D. El caso es que esta sabiduría, después de muchos años de estudio, y déjenme recalcar este asunto de muchos años de estudio, empezará a revelarte situaciones que tú no podías dar con ellas en ninguna de las teorías que hay en tu realidad. Y por lo tanto, en este contenido vas a encontrar los aspectos más importantes que requieres para elevar el desarrollo de tu ser hacia los mundos superiores, hacia la espiritualidad. Entendida espiritualidad como el desarrollo, como los mundos del desarrollo superior en el hombre. Y esto actualmente, o digamos más atinadamente, hace 17 o 18 años empezó a darse a conocer a nivel más general. Es decir, a partir de los años 90, 1990 del siglo XX, la sabiduría se ha abierto a la humanidad sin cortapisas y sin problemas de ningún tipo. Es decir, cualquiera puede entrar a la sabiduría de la Cábala. No es un camino sencillo, no es un camino fácil, es un camino de mucho esfuerzo por parte de las personas, porque principalmente se trata de cambiar nuestra naturaleza. Esa naturaleza que tenemos hoy y que tendremos mañana es una naturaleza, digamos, que mientras tanto, mientras no tengamos la apertura hacia los mundos superiores, la vamos a utilizar. Cuando entramos o queremos entrar a los mundos espirituales, a los mundos superiores, esa naturaleza tiene que ser nulificada. Y tenemos que adquirir una nueva naturaleza, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de insertarnos en nuestra realidad. Actualmente, en el 2018, en octubre de 2018, hasta ahora,
las relaciones entre la sociedad se han ido haciendo mucho más conflictivas, mucho más difíciles. Parecería como que el ser humano está llegando a un proceso donde, de esto ya hablamos los que nos dedicamos a la Kabbalah, parece que estamos llegando a un proceso donde cualquiera de las situaciones de nuestra realidad está completamente en crisis. La realidad actual es una realidad donde tenemos un monopolio de finanzas internacionales y a nivel regional, donde está planteada para que cada ser humano nazca ya con una deuda y que su trabajo, en todo su trabajo, durante su vida, sea para pagar esa deuda. Estamos hablando de gobiernos completamente corruptos. Estamos hablando de conflictos en todas partes del globo. Estamos hablando de muchísima tendencia a la disolución de las familias. Las familias se están deshaciendo. Los matrimonios se están terminando. Por lo tanto, el núcleo que daba protección o que daba una especie de pegamento a la unidad social, que era el matrimonio, está sufriendo embates muy fuertes que pueden poner en peligro hasta la misma sociedad. Es más, la han puesto ya en peligro. Tenemos tecnológicamente una terrible tendencia a estarnos equivocando y a darle un sobredimensionamiento, por ejemplo, a una tecnología como la inteligencia artificial. No sé si a futuro esto vaya a seguir, espero que no, porque la inteligencia artificial, como ustedes ya lo deben de saber, va a crear serios problemas en la relación del hombre y su desarrollo espiritual. Quizás todavía, si esa tendencia sigue, quizás esta generación no lo vaya a ver, pero va a ser un punto y un concepto de sufrimiento para generaciones futuras. Así pues, y para no hacer largo el speech inicial, quiero por último decirles que estas lecturas que se van a guardar y quizás, si Dios quiere, se van a oír en algunos años hacia nuevas generaciones, está destinada a ellas. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita no lo estamos haciendo para esta generación. Lo estamos haciendo para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, si es que llegan a transitar correctamente y a desear alcanzar la espiritualidad, para nuestros nietos o para los hijos de nuestros nietos. Y si somos un poco más cabalistas, les quiero decir que hasta para nosotros mismos, cuando regresemos a esta realidad, si es que regresamos a esta realidad, es decir, cabalísticamente nuestros hijos somos nosotros mismos a futuro. Esta es la intención de estas lecturas. También quiero decirles que vamos a ir leyendo varios libros, desde el más básico
hasta lo más profundo de la Kabbalah, hasta donde nuestro alcance como estudiantes de Kabbalah pueda darnos. Porque créanme, es un camino muy complicado y es un camino muy difícil, sobre todo porque se trata interiormente de cambiar nuestra naturaleza. Ya verán ustedes, si es que continúan con estos episodios de la Kabbalah y continúan persistentemente con el resultado de esta diseminación que vamos a comenzar. Así pues, vamos a comenzar esta serie de lecturas que no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, pero ojalá que sea muchos años para que podamos ver lo más que podamos ver y podamos apoyar a las nuevas generaciones para que puedan entender y, mejor que eso, alcanzar en ellos mismos la espiritualidad y los mundos espiritualidades que tan importante va a ser para el ser humano. Porque la espiritualidad es la otra parte que se requiere, es esa parte consciente del ser humano que lo pasa, que le permite ser creador de realidades. ¿Sí? Quizás ustedes ya van a tener un desarrollo tecnológico tal que puedan entender cómo es esto de la creación de la materia. Aquí solamente podemos hablar de eso, la creación de la materia, en base a teorías muy adelantadas, por cierto. Pero lo que sí es cierto y lo que ustedes van a confirmar para después, ya sea en su generación o posteriormente, va a ser una realidad el reconocer que la conciencia del ser humano es una de las dos partes más importantes de la formación de la materia, de la formación de la realidad, porque somos parte del Creador y somos el Creador o somos la adhesión del Creador. Y entonces esa parte que somos del Creador nos permite, si somos suficientemente espirituales y sabemos caminar por el sendero, nos permite convertirnos en conductos para la creación y conductos para la nueva realidad. Así que yo les deseo a mis hijos buena suerte y que piensen que hubo un grupo acá en esta realidad del 2018 que estaba preocupado por la espiritualidad y este grupo inició la, digamos, masificación de la Kabbalah en sus aspectos más profundos para que finalmente se conozca la adhesión al Creador o la adhesión a los mundos superiores de manera explícita y ya no sea a través de escuelas iniciáticas, de grupos iniciáticos o de grupos malamente dichos que se van por otro lado. Así que buena suerte y empezaremos. El libro que les voy a empezar a leer se llama Alcanzando los Mundos Superiores y es de, como les digo, el doctor Rav Michael Lightman. Y es el último de los cabalistas.
que han seguido la línea original de la sabiduría de la Kabbalah y que ha vivido, inclusive hoy todavía vive y hoy todavía tenemos contacto con él a través de clases. No sé qué vaya a pasar a futuro, no sé si exista un cabalista tan profundo para estas nuevas generaciones. Yo espero que sí, pero tenemos que saber guardar la autenticidad de la sabiduría de la Kabbalah. Y esto es lo que este hombre, a través de esta masificación, a través del año 1990, ha tenido cuidado de hacer con sus alumnos. Así que empiezo a leer una pequeña biografía que se inicia en este libro y que habla del Dr. Lightman. Dice así: el Dr. Lightman recibió un doctorado en filosofía y Kabbalah del prestigioso Instituto de Filosofía de Moscú en la Academia Rusa de Ciencias y también una maestría en cibernética de la Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo en la Facultad de Cibernética Médico-Biológica. Además de ser un científico y un investigador, el Dr. Lightman se ha involucrado ampliamente en la sabiduría de la Kabbalah durante los últimos 30 años. Ha publicado 30 libros sobre el tema, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Y cuenta con otras numerosas publicaciones acerca de la Kabbalah y la ciencia. El Dr. Lightman fue discípulo y asistente personal de el Rabbi Baruch Ashlag, hijo del Rabbi Yehuda Ashlag, autor de lo que nosotros llamamos la escalera, es decir, el Sulam en hebreo, que no es otra cosa que el más prestigioso comentario sobre el Zohar. Y miren ustedes, esto es muy importante. Ya verán por qué. Sigo leyendo. El Dr. Lightman sigue los pasos de su mentor en su misión en la vida, que es promover la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah a través del mundo. El método científico de Lightman provee a los individuos de toda fe, de toda religión y de toda cultura las herramientas necesarias para embarcarse en un inspirador sendero de autodescubrimiento y de elevación espiritual, enfocándose principalmente en los procesos internos que experimentan los individuos a su propio ritmo. En 1991, tras el fallecimiento de su mentor en ese mismo año, fundó el Instituto Bnei Baruch de Educación e Investigación de la Kabbalah. Bnei Baruch es una organización sin fines de lucro que da la bienvenida a personas de todas las edades y estilos de vida para formar parte de este llamado o calificado gratificante proceso de estudiar Kabbalah. La organización ofrece todas las actividades de manera gratuita. Bnei Baruch también produce programas de televisión en vivo en lecciones diarias de Kabbalah y de otros programas para varios canales alrededor del mundo. Y esto es, digo yo, lo que vemos diariamente a eso de las 3 de la mañana, hora de
Tel Aviv, allá en Israel, y que aquí en México son cerca de las 7 de la noche. Por supuesto, el horario cambia según el lugar, pero los amigos de Tel Aviv tienen que llegar en la madrugada a las clases matinales diarias que nos da el maestro en relación a la sabiduría de la Kabbalah. También, sigo leyendo, transmite clases televisadas en vivo a través del Internet con traducciones simultáneas en hebreo, inglés, ruso y español. Y yo les quiero decir que ahora está el italiano, están otros idiomas aparte de estos 4 idiomas, hebreo, inglés, ruso, español, italiano y otros más en los que se transmite estas clases. La organización estableció y mantiene el más grande y completo sitio sobre Kabbalah. Imagino que para la fecha en la que ustedes ya están leyendo esto sobre Kabbalah, ruego porque también tengan sitios, o por lo menos siga estando este sitio sobre la Kabbalah. Sobre todo en el inicio de esto, había en promedio 500,000 de visitantes únicos. Es decir, de personas distintas con más de 1.5 millones de páginas visitadas por mes, así como un boletín informativo en 5 idiomas, con cerca de 28,000 suscriptores. Así que en este sitio se encontraban, y no sé si para la generación futura, se encuentren todavía disponibles textos auténticos sobre Kabbalah en 22 idiomas y un archivo completo de textos y recursos web. Todo es proporcionado gratuitamente, sin buscar lucro de ningún tipo. Todo es gratuito. Las actividades educativas y científicas del Dr. Lightman lo llevaron a obtener el título de profesor de ontología y teoría del conocimiento, otorgado por la Suprema Comisión Interdisciplinaria de Atestación Académica de la Federación Rusa. Además, el Dr. Lightman ha colaborado con científicos prominentes en la realización de una investigación sobre la ciencia moderna y la Kabbalah. Y en el año 2005 escribió un libro sobre este tema de manera conjunta con el profesor Vadim Rosin de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, la Universidad Estatal de Ciencias Humanas de la Academia Rusa de Ciencias. Otros proyectos se encuentran en diferentes niveles de producción con líderes científicos tales como Jeffrey Satinover, psiquiatra y físico, catedrático de física teórica en las universidades de Princeton y de Nice. Hoy en día, los 30 años de investigación de Lightman sobre la ciencia de la Kabbalah son reconocidos entre renombrados científicos e investigadores de la ciencia estricta, añadiendo nuevos elementos a los paradigmas científicos. En el marco de su programa científico y educativo, Lightman participa en conferencias internacionales junto a expertos de la ciencia del mundo entero. Y déjenme comentar una cosa que, al menos en este principio de la diseminación de la Kabbalah, era muy importante. Sobre todo al principio, cuando empezábamos como estudiantes en Internet. Teníamos
la tremenda carga de estar estudiando libros auténticos de la Kabbalah en un ambiente donde muchísima gente a través de la historia, muchísimos religiosos a través de la historia, muchísimas personas hablaban indiscriminadamente de lo que significaba la Kabbalah. Y lo digo porque no sé cómo vaya a estar en el futuro esto, pero quien esté interesado en la sabiduría de la Kabbalah y esté interesado en la verdadera sabiduría de la Kabbalah, debe llegar aquí. Debe pasar forzosamente a través del Dr. Lightman, a través del rabino Ashlag o a través del Baal Hasulam, que es el papá del rabino Rabash, que fue el último gran cabalista del siglo XX. No hay otro camino. Se los digo franca y honestamente. ¿Quieres llegar a la espiritualidad y a los mundos superiores como debe de ser? No te vayas, por el amor de Dios, por otro camino o por otros intereses que, aunque se llamen de Kabbalah, te van a llevar a un camino diferente. Y esto, para un cabalista o para una persona que está buscando la superioridad, es muy importante y muy crítico, porque un desvío al paso del tiempo se convierte en un camino completamente distinto. Un desvío de 1 milímetro en el sendero correcto, al principio es de 1 milímetro, pero conforme pasa el tiempo y vaya caminando, se va separando. Y entonces la separación es enorme. Y eso te puede costar vidas enteras de ida y regreso. Por eso es importantísimo que sepas dónde estás pisando cuando te interiorizas en la Kabbalah y dejes de perder el tiempo en otras cosas que, aunque se digan Kabbalah, no hablan de la sabiduría como tal. Quien siga este camino ya verá por qué digo esto y ya entenderá y alcanzará lo crítico que es desde un principio llegar a captar esto. Sigo leyendo. El Dr. Lightman es fundador y presidente del Instituto Ashlag de Investigación, el que nosotros conocemos como ARI, establecido para estudiar las interconexiones entre las ciencias de nuestro mundo y la ciencia de la Kabbalah. En marzo de 2005, el Dr. Lightman sostuvo un encuentro abierto al público en San Francisco, California, junto a los líderes científicos estadounidenses que participaron en el exitoso docudrama que se llama What the Bleep Do We Know?, que significa ¿qué diablos sabemos? Que ustedes en aquella generación van a conocer, es un docudrama que salió por ahí por 2004 o 2003 y que permitió o fue un camino previo a la preocupación de la generación por la espiritualidad a través de la ciencia. ¿Qué es lo que teníamos en ese momento y por qué nos estábamos preocupando
de la ciencia espiritual. Así que ese proceso, ese docudrama, fue un paso muy importante en el traslado del estudio de la espiritualidad correctamente. Seguidamente, el libro nos muestra algunas de las impresiones de los científicos respecto a este libro que ustedes van a leer. Les voy a leer solamente algunos y luego nos pasaremos más adelante. El doctor Fred Alan Wolf, que es el autor de 11 libros, entre ellos los títulos en inglés que se refieren a The Yoga of Time, Travel and Matter into Feeling, A New Alchemy of Science, and Spirit and Mind into Matter. Este es un libro muy importante y este es un científico muy, muy reconocido. Y él dice del Dr. Lightman lo siguiente: usted es realmente un maestro. Me encantaría sentarme a sus pies y estudiar por un largo periodo. Luego, Jeffrey Satinover, que es doctor en psiquiatría, posgrado en física y autor de 7 libros de física cuántica y psiquiatría, incluyendo The Quantum Brain and Cracking the Bible Code, del Departamento de Física de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en Nice, Francia, dice respecto a la Kabbalah: el surgimiento genuino de la Kabbalah, después de haber estado oculta, es históricamente significativo y verdaderamente notable. He tenido el privilegio y el honor de conocer personalmente al Rav Michael Lightman y estoy complacido de recomendar su más reciente libro sobre la Kabbalah. El Dr. Lightman ha aportado calidez humana a esta antigua disciplina. Ha aportado un conocimiento profundo y mucha experiencia, así como una comprensión completa de los principios modernos del empirismo. Grandes mentes a través de los años han encontrado en la Kabbalah auténtica, contrastando con algunas y con muchas variantes superficiales, han encontrado una fuente de guía espiritual y humana y no sectaria. En fin, pasan varios científicos que nos recomiendan fuertemente este libro. Y ya entrados en el contenido, empezaremos por descubrir el contenido de este libro. Dice así: Los mundos superiores, una guía para el descubrimiento espiritual, escrito por Michael Lightman, compilado por Benzion Geertz. La traducción es de Kate Webel, la revisión es de Sarah Friedland y la editora Norma Libné. Nota al lector. Dice así: la palabra Kabbalah en hebreo se deriva del verbo lekabel, que significa en español recibir. Se ha considerado apropiado utilizar el vocablo Kabbalah por estimarse que este sonido articulado es el que más se asemeja a su origen semántico. Tal como lo señala el respetado lingüista
argentino Lázaro Schallman en su obra Diccionario de Hebraísmos y Voces Afines, publicado por la Editorial Israel de Buenos Aires, en la cual dice: la Academia Española esdrujuliza indebidamente esta voz, poniéndole un acento a la palabra cábala, que en hebreo es aguda. Comentario del Rav Lightman. Dice así, antes de empezar el capítulo primero: está fuera de la comprensión humana entender la esencia de las cualidades espirituales como el altruismo y el amor totales. Y esto es así por la sencilla razón que los seres humanos no pueden discernir cómo es que existen tales sentimientos. Pareciera que cada uno necesita un incentivo para realizar cualquier acto. Sin alguna forma de beneficio personal, la gente no está preparada para hacer un gran esfuerzo. Por eso es que una cualidad como el altruismo puede ser solamente impartida a nosotros desde lo alto. Y solo aquellos que la han experimentado la pueden entender. Rav Mijael Lightman. Introducción. Dice el Rabbi Yehuda Ashlag en la introducción a otro libro que algún día vamos a leer, que se llama Introducción al Talmud Eser Sefirot. Él dice así: si escuchas con tu corazón una famosa interrogante, estoy seguro que todas tus dudas sobre si debes estudiar Kabbalah desaparecerán sin dejar rastro. Esta pregunta amarga pero justa la hacen todos los que nacen en esta tierra. Y es la siguiente cuestión: ¿cuál es el propósito de mi vida? Rabbi Yehuda Ashlag en el libro Introducción al Talmud Eser Sefirot. Sigue la introducción. Dice el Rab: entre todos los textos y anotaciones que fueron utilizados por mi rabino, el Baruch Shalom Alevi Ashlag, había un cuaderno en particular que él siempre llevaba consigo. Este cuaderno contenía todas las transcripciones de sus conversaciones con su padre, el Rabbi Yehuda Leib Alevi Ashlag, el último de los grandes cabalistas que existió a mitad del siglo XX, cabalista y rabino de Jerusalén, quien fue el autor de 21 volúmenes del comentario sobre el libro del Zohar, que es el libro del esplendor, y de 6 volúmenes del comentario sobre los textos del cabalista Ari y de muchas obras sobre Kabbalah. En el Año Nuevo Judío, que era en septiembre de 1991, no sintiéndose bien, mi rabino, dice el Rav Lightman, me llamó tarde en la noche para que fuera a su lecho de enfermo. Me dio su cuaderno
y me dijo: tómalo y estudia de él. A la mañana siguiente falleció en mis brazos, dejándome a mí y a muchos otros de sus discípulos sin guía en este mundo. Él acostumbraba decir: quiero enseñarte a dirigirte al Creador en vez de dirigirte a mí, porque Él es la única fuerza, la única fuente de todo lo que existe, el único que puede realmente auxiliarte y el que espera tus súplicas de ayuda. Solo el Creador te puede brindar su apoyo en la búsqueda de la fórmula para ser liberado del cautiverio de este mundo. Ayuda para elevarte por encima de este mundo. Ayuda en el descubrimiento de tu ser y en la determinación del propósito de tu vida. El Creador es el que te envía todas estas aspiraciones, con objeto de obligarte a que te dirijas hacia Él. En este texto, dice el Rav Lightman, intento transmitir, dice el Rav, algunos conceptos de sus apuntes de la manera en que los percibí. Es imposible relatar completamente lo que está escrito allí, sino únicamente lo que se interpreta después de su lectura, debido a que cada uno de nosotros se ve limitado por las cualidades de su propia alma. Por lo tanto, la interpretación refleja las percepciones del alma de cada quien en el proceso de interacción con la luz suprema. Ojalá los pensamientos del Rabbi Yehuda Ashlag penetren este mundo a través de las palabras de su hijo mayor, mi rabino, y ojalá nos ayuden a todos nosotros a unirnos con el Creador en el transcurso de nuestras vidas aquí, en este mundo. Rav Michael Lightman. Siguiente, ¿cómo leer el texto? La necesidad de este texto se me hizo evidente a raíz de las preguntas formuladas por mis alumnos y también durante varias conferencias y programas de radio, así como a través de las cartas que me siguen llegando en abundancia de todas partes del mundo. La dificultad de explicar y enseñar Kabbalah radica en el hecho que el mundo espiritual no tiene ningún equivalente en el nuestro. Repito, la dificultad de explicar y enseñar Kabbalah radica en el hecho que el mundo espiritual no tiene ningún equivalente en el nuestro. Aun cuando el objeto de nuestros estudios esté claro, nuestra comprensión de él es solo temporal. Lo que aprendemos se capta por medio del componente espiritual de nuestra capacidad de entender, lo cual se renueva constantemente
desde lo alto. Por lo tanto, un tema que entendimos inicialmente puede que parezca confuso después de un tiempo, dependiendo de nuestro estado de ánimo y de nuestro estado espiritual. El texto puede parecer repleto de un profundo significado o puede parecer completo de un sinsentido total. Y no se desesperen si lo que fue tan claro ayer se hace confuso hoy. No se desesperen si a pesar de que ayer no entendieron, hoy tampoco entienden. No se desesperen si ayer entendieron, si ayer no entendieron y hoy entendieron. Lo importante de todo este asunto es no rendirse ante un texto que parece ser vago o extraño o incluso ilógico a tus esquemas. Y destaca aquí algo el Rav Lightman. Dice, la Kabbalah no se estudia con el propósito de adquirir conocimientos teóricos, sino que es para ayudarnos a ver y a percibir en nosotros lo que actualmente se está ocultando de nosotros. Sigo leyendo. Después de haber contemplado y adquirido la fortaleza espiritual, comenzaremos a ver y a percibir. Luego, nuestra capacidad de alcanzar las luces y niveles espirituales resultantes nos traerá el conocimiento verdadero. Pero no es ni en una semana ni en un año. El proceso es lento y gradual, y de mucha persistencia y de mucho esfuerzo. Hasta que podamos comprender la luz superior y percibamos lo que esto significa para nosotros, no entenderemos cómo está construido el universo y cómo funciona. Pues no existen analogías para estos conceptos en nuestro mundo, en nuestra realidad. Así que este texto puede ayudar a facilitar nuestros primeros pasos hacia la percepción de las fuerzas espirituales. Y ya en etapas posteriores, con el estudio de la Kabbalah más profundamente, seremos capaces de progresar solamente con la ayuda de un maestro. Este texto no se debe de leer de una manera común. Más bien, tenemos que concentrarnos en un párrafo, pensar en él e intentar comprender los ejemplos que reflejan los temas discutidos, para luego aplicarlos a la experiencia personal de cada uno. Desafortunadamente, los oyentes ya no van a poder depender de mis comentarios o de mi orientación al respecto, porque ya va a ser a futuro esto, pero seguramente aparecerá en esa generación un nuevo personaje
con la capacidad para poder entender la Kabbalah en todo su proceso, como nos dicen los sabios. Así que no hay de qué preocuparse. Siempre de arriba nos llega la iluminación cuando la pedimos adecuadamente. Seguimos leyendo. Debemos leer y debemos pensar paciente y repetidamente en cada frase mientras intentamos penetrar los sentimientos del autor. También tenemos que leer detenidamente, tratando de extraer los matices de lo escrito. Y si es necesario, retornar al comienzo de cada oración. Este método puede ya sea ayudarnos a ahondar en el material de estudio según nuestros propios sentimientos o a darnos cuenta que carecemos de ellos con respecto al tema en particular. La ausencia de estos sentimientos, fíjense ustedes, la ausencia de estos sentimientos constituye un prerequisito crucial para que avancemos espiritualmente. Es decir, la ausencia, la carencia que sintamos va a ser un combustible para que deseemos avanzar espiritualmente. Es decir, el hecho de no entender, el hecho de no integrarme al sentimiento del autor, el hecho de no captar los conceptos, es una carencia. Pero es una carencia normal, que la debemos de enfocar de manera tal que sea una gasolina o una energía para avanzar espiritualmente. Sigo leyendo. Este texto no fue escrito para una lectura rápida, aunque es un texto básico de Kabbalah. Aunque trata sobre un solo tema. Este tema es cómo relacionarnos con el Creador. Ustedes, en las generaciones futuras, a lo mejor no le van a llamar Creador, le van a llamar fuente, o le van a llamar de donde proviene todo, la fuerza única o la fuerza del todo. No importa, a eso se refiere, a cómo nos vamos a empezar a relacionar con esa fuerza, con ese creador, con esa naturaleza, con ese Dios único, con ese arquitecto del mundo. Y está enfocado de diversas maneras, permitiendo que cada uno de nosotros encuentre la frase o la palabra particular que nos conducirá al fondo del texto. Aunque las acciones y los deseos del egoísmo estén descritos en tercera persona, será hasta que podamos separar nuestra conciencia personal de nuestros deseos, debemos considerar las aspiraciones y deseos del egoísmo como propios. La palabra cuerpo, utilizado aquí en la Kabbalah, y en este texto, por supuesto, no se refiere al ser físico, sino al egoísmo. Es decir, a algo que nuestros sabios han detectado y que es común denominador en todos nosotros, que es el deseo de recibir siempre hacia nosotros.
a través de diversas formas. El deseo de recibir un placer. Somos como imanes siempre atrayendo todo lo que nos trae placer. Y a esto se le llama egoísmo o el deseo de recibir placer. No lo olviden nunca esto, porque esto es crítico para el estudio en la Kabbalah. Sigo leyendo. Para obtener el mayor provecho de este material, recomiendo leer los mismos párrafos en diversos horarios y estados de ánimo. Al hacerlo, usted se podrá familiarizar mejor con sus reacciones y actitudes hacia el mismo texto en diferentes ocasiones. Es decir, esto, además de lo que el Rab está sugiriéndote, la Kabbalah siempre te va a sugerir meterte en ti mismo, meterte y conocerte a ti mismo, reconocer que ciertamente existe en ti algo que se llama deseo de recibir para ti mismo. Esto es lo que nos está diciendo el Rab cuando nos dice que aprovechemos el material recomendando leer los mismos párrafos en diversos horarios y en diversos estados de ánimo. El discrepar con el material, dice el Rab, es siempre positivo, como lo es estar de acuerdo con él. El aspecto más importante de la lectura del texto es la reacción que genera en cada uno. Un sentimiento de desacuerdo, fíjense ustedes, el hecho de que leas o escuches y no estés de acuerdo indica en la Kabbalah que has alcanzado una etapa preliminar. En hebreo se llama Ajoray, o la parte posterior, o espalda. Es decir, el hecho de que estés en desacuerdo quiere decir que avanzaste ya en la comprensión a través de la no comprensión. Así que es importante ese sentimiento de desacuerdo. El que verdaderamente es grave y el que verdaderamente te expulsa de la Kabbalah es el sentimiento de indiferencia. Porque te va a parecer igual y no te va a parecer importante. Pero el hecho de que tengas un sentimiento de desacuerdo quiere decir que estás metido en el concepto. Que no estás de acuerdo, estamos. Y no estás de acuerdo porque es normal dentro de la Kabbalah de recibir esos sentimientos. De hecho, los cabalistas a ese tipo de sentimiento le llamamos ajoray o de espaldas o la parte superior, que es que estás a espaldas de la comprensión, la cual constituye una parte previa a la preparación para la siguiente etapa, que es la de percepción del asunto. Es decir, la de entendimiento y después va a ser la de alcance, que los cabalistas le llamamos panim, que significa cara.
cara a cara, panim bepanim. Así pues, sigo leyendo. Es precisamente a través de esta lectura lenta y significativa que podemos desarrollar sentimientos o vasijas, que significan kelim. Y estos son necesarios para que recibamos dentro de estas vasijas las sensaciones espirituales. Una vez que las vasijas o recipientes estén en su lugar, la luz superior podrá penetrarlos. Pero previo a su formación, la luz simplemente existe a nuestro alrededor, circundando o rodeando nuestras almas. Aunque no la puedas percibir, pero ahí está. Después la vas a empezar a percibir. Allá adelantito, cuando vayamos un poquito profundizando al lado de la Kabbalah, la vas a entender y la vas a alcanzar y la vas a sentir. Sigo leyendo. Este texto no fue escrito para aumentar los conocimientos. La intención tampoco es que sea memorizado. De hecho, nunca debemos ponernos a prueba sobre el material de estudio. Es aún mejor si nos olvidamos por completo del contenido. De modo que la segunda lectura parezca fresca y completamente desconocida. Este es un asunto que deben ustedes aprender, porque tenemos la falsa idea de que en nuestra realidad tenemos que conocer y memorizar los asuntos de la ciencia en general, sea lo que sea. Pues no, aquí no es tan importante. Y ya verán ustedes por qué no es tan importante. Poco a poco lo irán ustedes sintiendo. Recuerden que no es lo mismo estar estudiando una ciencia en tu realidad, materialmente hablando, y estar estudiando la ciencia de la espiritualidad. Son mundos distintos, situaciones distintas, opuestos completamente. Así que algunas cosas te parecerán a tu mente como esto, te parecerá completamente ilógico y vas a decir, ¿cómo voy a aprender si me voy a olvidar por completo del contenido? No te preocupes, porque no es a partir de tu mente de que vas conociendo la Kabbalah. Tu mente es una herramienta muy de la materialidad. Sirve para ayudarte a conseguir tus deseos en la materialidad. Ya hablaremos después de esto. Pero esta es la situación. El olvidar el material implica que las sensaciones anteriores fueron captadas y que ahora han disminuido, dejando un espacio para ser llenado por nuevas sensaciones no experimentadas. El proceso de desarrollo de nuevos órganos sensoriales es constantemente renovado y acumulado en la esfera espiritual no percibida de nuestras almas. Y destaca una cosa el Rab. El aspecto más importante de nuestra lectura es la manera en la que nos sentimos
con respecto al material mientras lo leemos o lo oímos y no después. Y una vez que estos sentimientos son experimentados, llegan a revelarse dentro del corazón y de la mente y se manifiestan cuando sea que se les necesite que se manifiesten allá en el proceso del desarrollo del alma. Así que en vez de apresurarnos en completar la lectura del texto, es recomendable que nos concentremos en las partes que más nos atraen. Solo entonces el texto podrá ayudarnos y guiarnos en nuestra búsqueda del ascenso espiritual personal. El objetivo de este texto es ayudarnos a crear en nosotros el interés en los misterios de la vida. Misterios que podemos simbolizar con preguntas que inclusive a veces nos hacemos, como por ejemplo, ¿por qué nacimos en este mundo? O ¿cómo podemos entrar a los mundos espirituales desde aquí? Incluso, ¿cómo podremos alguna vez entender el propósito de la creación? O cuestionarte si es posible percibir al Creador, a la eternidad y a la inmortalidad. Y, lógicamente, ¿cómo podremos comenzar a crecer espiritualmente? El Rav Yehuda Ashlag nos dice, si escuchas con tu corazón una famosa interrogante, estoy seguro que todas tus dudas sobre si debes estudiar Kabbalah desaparecerán sin dejar rastro. Esta pregunta amarga, pero muy justa, la hacen todos los nacidos en la tierra. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Rabbi Yehuda Ashlag. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta grabación del principio de este libro. La próxima grabación empezaremos con el capítulo número 1, que es la de percibir al Creador. Nos vemos hasta una próxima grabación y bendito sea que ustedes ya están aquí. Gracias. Lejaim.